Enfocándonos entonces al tema que nos convoca, que tiene que ver con las presiones, prevención de lesiones por presión y la importancia del microclima a nivel de la piel. En este sentido, señalar la importancia que tiene este tema brevemente. Como todos conocemos, es un problema de salud pública que tiene impacto en la morbimortalidad, la calidad de vida de los usuarios, implica mayor día de estadía hospitalaria, reingresos, costos para los sistemas sanitarios, tiene implicaciones ético-legales, es un indicador de calidad y de seguridad del paciente, y la evidencia nos señala que en la mayor parte de los casos estas lesiones son prevenibles en el sentido de que si realizamos las intervenciones adecuadas en forma oportuna. Eso requiere a su vez que existan políticas sanitarias al respecto, que se realice difusión, sensibilización hacia la población también como un derecho universal el no generar lesiones por presión. Implica una formación del equipo interdisciplinaria y una actualización, que se requieran nuevas líneas de investigación y realizar, por supuesto, prácticas basadas en la evidencia para de alguna manera conducirnos sí a la sistematización del cuidado. Es así que una de las cosas que no podía faltar en esta instancia, a raíz de la pandemia, es qué aprendizajes hemos obtenido a lo largo de esta pandemia y qué ocurrió cuando aumentó la demanda de cuidados. Y nos encontramos que como producto de la pandemia se observaron mayor cantidad de pacientes con lesiones de diversa etiología, número mayor de lesiones por pacientes y lesiones mucho más graves, y lesiones también en el personal de la salud vinculadas o relacionadas al uso de los equipos de protección personal, y en ese sentido siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Vimos solo el COVID? ¿Fueron las características propias del paciente con COVID? ¿Hubo una sobrecarga de trabajo en todos los sistemas de salud? Quizás eso conllevó a realizar cuidados o inadecuados o inoportunos, había falta de capacitación, teníamos protocolos o no, o los incumplimos, tuvimos déficit de insumos o los insumos que teníamos eran inadecuados, hubo un abuso quizás de la teleconsulta y una supervisión deficiente en relación a los cuidados, e indudablemente, como se ha evidenciado a lo largo de estos años, la prevención de las lesiones por presión es la principal estrategia, implica intervenciones multimodales que estén basadas en la evidencia científica, y la promoción de la integridad de la piel y la protección de la piel contra los daños es un componente clave de la prevención de las lesiones por presión. Es así entonces que nos enfocamos al tema que nos lleva en esta oportunidad, que tiene que ver un poco, bueno, con la etiología de las lesiones por presión y aquellos factores de riesgo que son relevantes. En ese sentido, indudablemente, el daño tisular tiene que ver con la exposición a deformaciones sostenidas a nivel celular y de tejidos, ¿sí?, en donde intervienen múltiples factores que actúan muchas veces en forma concomitante, y que estos factores de riesgo influyen en el desarrollo de las lesiones por presión. Pero ya Coleman, hace algunos años, estableció como dos grandes categorías de estos factores de riesgo relevantes en el desarrollo de lesiones por presión, en donde una de ellas tiene que ver con, bueno, cuáles son las condiciones límite sobre las cargas mecánicas y que están vinculadas a la magnitud, a la duración, a la dirección y el modo de acción, ya sea de la presión, de la cizalla y de la fricción, y eso dicta de alguna manera deformaciones internas en los tejidos blandos y a través de mecanismos por tensiones, en la perfusión, en el drenaje linfático. Y por otro lado, también influye la tolerancia del individuo, de alguna manera, y esto tiene que ver con la anatomía, en forma interna, en donde está incluida la prominencia de las estructuras óseas, la morfología y propiedades mecánicas, la capacidad de reparación, de transporte,
y propiedades también térmicas de los propios tejidos. Indudablemente determina estos factores cuál va a ser el umbral del individuo a sufrir una lesión tisular. Y ambos van a establecer de alguna manera el desarrollo de una lesión por presión en cuanto a qué tiempo se requiere para que el paciente desarrolle una lesión por presión, a la extensión de la misma y a la gravedad de la propia lesión por presión. Es así que hablábamos de la tolerancia de los tejidos a deformaciones, y en ese sentido tener en cuenta que el daño tisular, como vimos, es el resultado de la intensidad muchas veces y también o la duración de la exposición a elementos y presiones y fuerzas como que tienen que ver con la presión, la cizalla, de alguna manera la fricción y el microclima. Pero también la tolerancia de los tejidos blandos a las deformaciones depende, entre otras cosas, del estado de salud que tiene a nivel general el individuo, de si existen o no comorbilidades. En la edad, sabemos que los extremos de la edad también son mucho más susceptibles, del tipo de tejido que esté involucrado, de cómo esté el nivel de perfusión a nivel de esos tejidos, y también del microclima. Es así que cómo, involucramos esto del microclima vinculado al desarrollo de lesiones por presión. Indudablemente, el concepto de microclima se refiere a las condiciones de temperatura, de humedad, en un principio también al flujo de aire entre la zona de contacto entre la piel y la superficie de apoyo. Y este concepto adquirió mayor relevancia en la medida de que se fue de alguna manera reconociendo que el aumento de la temperatura de los tejidos y de la humedad de la piel eran factores de riesgo para el desarrollo de las lesiones por presión. Es así que nos encontramos ante el desafío de preguntarnos cuál es el microclima de la piel, cuál sería el microclima ideal. El desafío consiste justamente en lograr un equilibrio, porque como todos conocemos, debemos evitar la piel extremadamente seca, porque sabemos que disminuyen los niveles de lípidos, el contenido de agua, la fuerza tensil, la flexibilidad, integridad de la unión de la dermis y la epidermis. Encontramos entonces una piel más debilitada y más propensa al daño, con mayor fragilidad y propensa a agrietarse y dañarse. Y por otro lado, si tenemos a un usuario con una piel excesivamente húmeda, esto hace que se debilite la unión intercelular del estrato córneo, puede producir maceración de la piel, aumenta también cuando hay un exceso de humedad el coeficiente de fricción, y eso hace que haya una mayor probabilidad de daño por fricción y cizalla. ¿Cómo impacta entonces el microclima en el desarrollo de las lesiones por presión? Indudablemente un creciente cuerpo de evidencia científica, ¿y qué nos dice la evidencia científica al respecto? Sugiere que el microclima entre la piel y la superficie de apoyo juega un papel en el desarrollo de las lesiones por presión. Estas deformaciones del tejido resultante de cualquier movimiento de deslizamiento por fricción y fuerza de cizalla entre la piel y una superficie y un dispositivo médico, impacta también y existen fuertes conexiones entre el microclima y la fricción, y por tanto las cargas de los tejidos internos y de la superficie, y la exposición de las células vivas a estas cargas mecánicas. Es así que, con el aumento de la temperatura también se ha evidenciado, y la humedad, la piel, como dijimos, se vuelve más vulnerable y menos resistente, afecta no solo la estructura, sino también la función de la piel, y esta respuesta a la carga mecánica a la que se ve sometida, y es relevante entonces para todas las lesiones por presión, no solo para las lesiones por presión a nivel superficial. La humedad de la interfaz juega un papel importante en las interacciones mecánicas, como dijimos, entre la piel y la superficie de apoyo, o también puede ser con un dispositivo o con la ropa,
los materiales con una mayor humectabilidad muestran un mayor aumento en el coeficiente de fricción cuando son expuestos a condiciones no solo húmedas, sino también cálidas, y la evaporación del sudor del cuerpo también interfiere y depende de la humedad local, ambiental, pero así también como interacciones con los materiales de contacto, por ejemplo la ropa de cama. Es importante las características del material con que está construida esta ropa de cama, la funda de almohadones o cojines para sillas de ruedas, ¿sí? Y también en el uso de apósitos, que en ese sentido desde la industria se ha ido mejorando, en este sentido, justamente para favorecer el microclima a nivel local. Algo de evidencia con respecto a la humedad como factor de riesgo de lesiones por presión. Y en ese sentido, si nos guiamos por las guías de práctica clínica a nivel internacional, como uno de los elementos que aparecen dentro de la evidencia, tienen que ver con considerar el impacto potencial de la piel húmeda sobre el riesgo de lesiones por presión, y existen allí que en 33 estudios que se realizaron de pronóstico, que incluyeron medidas de humedad en un análisis multivariable de factores de riesgo de lesiones por presión, se informaron que la medida de la humedad era significativa en un 54,5% de los casos. Debemos de considerar que en estos estudios, o en algunos de ellos, se incluyó la incontinencia y subescalas como herramientas para la evaluación de riesgos de humedad. Indudablemente, estos evidenciaron que la presencia de humedad puede afectar tanto la condición del límite en cuanto a las cargas mecánicas, ya sea por el tipo de carga, como la susceptibilidad y tolerancia de la piel en cuanto a sus propiedades mecánicas de los tejidos, y el coeficiente de fricción se muestra mayor sobre la piel, indudablemente, que está húmeda. Si nos referimos a humedad, fricción y lesiones por presión, la evidencia nos señala que se dispone de una revisión detallada del comportamiento de la piel sujeta a fuerzas de fricción en un ambiente húmedo y al riesgo asociado a la rotura de la piel. En este sentido, el tiempo durante el cual las células y los tejidos pueden soportar la isquemia sin que se produzcan daños irreversibles difieren para los diversos tejidos que están potencialmente involucrados en lesiones por presión, es decir, ya sea músculo, grasa o piel, cuando hay una temperatura y también dependen de la capacidad de absorción de humedad de la piel. Si nos enfocamos en cuanto a la temperatura corporal como factor de riesgo propiamente dicho en las lesiones por presión, la evidencia nos señala que deberemos de considerar el impacto del aumento de la temperatura corporal en el riesgo de las lesiones por presión, y en 2 estudios se informó que en el 58,3% de los casos la temperatura corporal elevada era un factor pronóstico de lesiones por presión en un modelo multivariable. Y también, como parte de la evidencia, nos señala el considerar el impacto de un aumento de la temperatura corporal en otros factores de riesgo de lesiones por presión. Por ejemplo, en el aumento de la transpiración, y esto conlleva a una producción, a su vez, en el aumento de la sudoración. Y está basada en opiniones de expertos. Otros elementos que tienen que ver con la temperatura corporal como factor de riesgo de lesiones por presión, señaladas por la evidencia, nos indican de que cuando la temperatura corporal es elevada, aumenta el requerimiento de oxígeno y energía en los tejidos, con un grado centígrado de aumento de temperatura, elevando la actividad metabólica en un 10%. La temperatura ha demostrado entonces tener un efecto en la tolerancia del tejido al daño profundo por presión, y esto juega un papel importante en las interacciones con las superficies de apoyo y los dispositivos médicos. Un ejemplo de ellos, como ustedes pueden ver aquí, es el uso de los oxímetros de pulso, que vieron que muchas veces el conjugar la presión con la temperatura y la humedad
indudablemente aumenta el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Si nos enfocamos ahora en lo que tiene que ver con cómo influye la temperatura, el coeficiente de fricción y el desarrollo de lesiones por presión, señalar que el apoyo en superficies con altos coeficientes de fricción, o para los cuales este aumenta sustancialmente debido a que se suma el hecho de la humedad, ya sea por transpiración, exudado y fluidos corporales, representan un peligro adicional de desgarros cutáneos, roturas cutáneas, y para que también la infección ocurra al mismo tiempo que las lesiones por presión. El soporte del peso sostenido solo o en combinación con la humedad y la humedad pueden afectar las características de la microtopografía, es decir, la rigurosidad de la piel, lo que a su vez afecta este coeficiente de fricción de la piel con la superficie de contacto. Esto en resumen quiere decir que aumentamos el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Esto es otro de los estudios publicados, en donde también se evaluó la temperatura y la presión en el desarrollo de las lesiones por presión, y evidenciaba que la temperatura y la presión cutánea son factores predictivos de hiperemia reactiva en la región sacra, y como resultado se habían obtenido que un aumento en 1 grado centígrado en la temperatura de la piel tiene entre un 7,72 a un 14,33 veces más efecto sobre la isquemia tisular en la región sacra que un aumento de 1 milímetro de mercurio en la presión. Hay un aumento en realidad promedio, señalaba como conclusión este estudio, de un 1,8 grados Celsius en la temperatura de la piel de la región sacra después de aplicar presión durante 2 horas. Entonces, podríamos preguntarnos en este sentido, ¿cuáles serían las características de un óptimo microclima? Y en este sentido señalar que si bien se han generado nuevas líneas de investigación desde hace años en este sentido, aún es tema de debate y un tema de investigación en curso. Tenemos diversas estrategias e intervenciones que contribuyen a acondicionar o a optimizar este microclima, que tienen que ver con utilizar superficies especiales para el manejo de la presión, en donde se han incorporado estos elementos que también controlan el microclima. Contamos además, como les decía, con telas con determinadas características en relación al uso de la sábana, sobre todo, que también contribuyen a ello, y con la nueva generación de apósitos que están orientados también en parte a lo que tiene que ver a la gestión del microclima. Es así que, si nos preguntáramos, los apósitos para prevenir las úlceras por presión, ¿cómo funcionan? Y siempre señalar que en la prevención de las lesiones por presión no es válida una única intervención, porque evaluemos el riesgo de un paciente de desarrollar lesiones por presión como estrategias y como intervenciones. No podemos realizar una intervención sola, es un conjunto de intervenciones y prácticas que están basadas en la evidencia que deben de realizarse en forma concomitante. Es así que, como parte de un protocolo de prevención de lesiones por presión, los apósitos pueden ayudar a disminuir el riesgo de lesiones por presión. En este sentido, la disminución de las fuerzas de fricción transmitidas a la piel del paciente se logra mediante el uso de un apósito con una superficie exterior realizada con un determinado material de baja fricción. Esto se logra, además, cuando el apósito reduce la presión transmitida de los tejidos del paciente por la propiedad de un alto grosor o acolchado que permita cierto grado de amortiguación o distribución, sobre todo a nivel de las prominencias óseas, o la utilización de dispositivos clínicos. La capacidad de los apósitos para absorber y redistribuir las fuerzas de cizallamiento también, a veces de una buena adhesión de la piel, una gran elevación y el movimiento lateral de las capas del apósito, es importante considerarlos y tenerlos en cuenta al momento de seleccionarlos, en el sentido de que reducen las fuerzas también de cizallamiento. Y los apósitos
pueden reducir la humedad en la interfaz de la piel, es decir, dado que es absorbente, y permite que la humedad también se evapore rápidamente. Es así que, bueno, ¿qué elementos o cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? A tener en cuenta, indudablemente, si es beneficioso el potencial usar un apósito, la facilidad del apósito en cuanto a su aplicación, pero también en cuanto a su retiro para no dañar la piel, en la adecuación en cuanto al tamaño y el diseño de acuerdo a la zona en que vayamos a colocarlo, en la capacidad que tiene para mantener el apósito en situ y que no se desplace, ¿sí? En la capacidad de gestionar el microclima de este apósito, ¿sí? En las preferencias también y comodidad, y también tener en cuenta las alergias que pueda desarrollar el propio individuo, en la capacidad para evaluar regularmente la piel debajo del apósito, y esto es fundamental. El hecho de que nosotros contemos con apósitos cuyos bordes sean de silicona y que nos permitan despegar el apósito, evaluar la piel y volver a colocarlo, es indispensable, ¿sí? También tener en cuenta que el coeficiente de fricción en la interfaz piel-apósito pueda verse disminuido, en que este apósito también pueda ser rentable, y tener en cuenta también la accesibilidad que tenemos desde los diferentes sistemas de salud y desde las diferentes instituciones de salud o el nivel o entorno de cuidados en los que nos estemos trabajando a esta serie de apósitos, porque no siempre es posible. Sabemos que las desigualdades en cuanto a la accesibilidad, fundamentalmente en Latinoamérica, es importante y es un tema a trabajar, y estos encuentros creo que también contribuyen en este sentido, y esos son algunos de los elementos indudablemente que deberemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar un apósito. Tener en cuenta además que los apósitos de espuma tienen una capacidad de absorción superior a los de otros tipos de apósitos profilácticos, y la mayoría están diseñados para ser fáciles de retirar, como decíamos, con el fin de evaluar la piel sin causar daño, y esto es muy importante sobre todo en aquellas poblaciones adultas mayores o en los recién nacidos con pieles que todavía están inmaduras. Deberemos de reemplazar, y las recomendaciones tienen que ver con reemplazar el apósito profiláctico si se desprende, se humedece excesivamente, si el apósito o la piel debajo pueda ensuciarse debido a fluidos, etcétera, y de acuerdo a siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Para las personas con alto riesgo de desarrollar lesiones por presión, la aplicación de un apósito profiláctico debe iniciarse tan pronto como sea posible. Así como las recomendaciones establecen que la evaluación de riesgo de úlceras por presión no debe de excederse dentro de las 6 primeras horas, lo mismo ocurre con las medidas preventivas. Nosotros sabemos de que adecuaremos las medidas preventivas y nuestras prácticas de acuerdo a los protocolos que están basados en prácticas basadas en la evidencia, pero que esto debe ser realizado en forma temprana. Y esto es un elemento que debemos de incorporar todos los integrantes del equipo de salud. En cuanto al uso de apósitos de espuma multicapas, las recomendaciones que nos señala la evidencia tienen que ver con la utilización de un apósito de espuma de multicapas, de silicona, suave, para proteger la piel de las personas con riesgo de lesiones por presión. Y también tienen que ver con la rentabilidad, y en ese sentido existen 2 análisis económicos importantes realizados en Estados Unidos y Australia, que sugirieron que la introducción de un apósito de espuma de silicona multicapa para el cuidado preventivo podría estar asociado con ahorros sustanciales en cuanto a costos. Esto es muy importante porque a la hora que desde el nivel técnico nosotros realizamos las solicitudes de determinada adquisición de productos, es importante poder demostrar a través de estudios de costos
y lograr que muchas veces los gestores entiendan que en definitiva no solo es un tema de calidad, de seguridad del paciente, de gestión, sino que también ahorramos costos y ahorramos los costos de la no calidad fundamentalmente. Bueno, y en este sentido, señalarles cuáles son las propiedades fundamentalmente de uno de los apósitos con los que cuenta Combatec, que tiene que ver con el Aquacel Pro Foam, y en ese sentido, como ustedes observan, este apósito cuenta con varias capas, un film de poliuretano que disminuye la fricción, pero que además permite la evaporación, una espuma de poliuretano, una interfaz, una capa de Aquacel, que en este sentido es capaz de absorber el exceso de humedad, y en ese sentido también favorece este entorno de microclima, y una capa de silicona perforada, que permite también en este sentido no solo la remoción y recolocación, sino que, como decíamos, no dañar la piel y asegurarnos de que el apósito realmente pueda ser efectivo. Es así que, como se señala en este slide, la capa de tecnología hidrofibra, que el Hydrofiber es una tecnología exclusiva de Combatec, bloquea el exceso de humedad en la piel y controla la humedad, fundamentalmente también en la región sacra. La cubierta controla la pérdida y la evaporación, como decíamos, de agua transepidérmica, que es fundamental para el microclima. Entra en contacto con la piel a través de las fenestras de silicona, la humedad se mantiene idealmente, como decíamos, debemos evitar los dos extremos, ¿sí? Evitando de que la piel se seque. El equilibrio microclimático en este sentido es entre absorber el exceso de humedad de la piel y evaporarse, y en ese sentido, además, controlar la pérdida de agua transepidérmica, evitando así que el exceso de la humedad y la piel se seque. Y también tiene, en ese sentido, y como resumen, la capacidad de gestionar el microclima. ¿Cuánto tiempo es el recomendado para su utilización? Hasta 7 días. Les podemos decir que realmente es un apósito con muy buenas prestaciones, que cumple con los criterios de las recomendaciones a nivel internacional, que están basadas en la evidencia, y que es ideal para la gestión del microclima, entre otros aspectos como hemos mencionado. En cuanto a la tasa de evaporación del sudor que señalábamos, Aquacel Foam Pro fue desarrollado para gestionar el microclima de la piel por medio de la tasa de evaporación de sudor controlada, que puede ayudar de alguna manera a reducir la pérdida de agua transepidérmica, como señalábamos, y prevenir la piel seca. Es así que, como ustedes ven, tiene que ver con esa tasa de evaporación de sudor, que puede ir de 12,20 gramos cada 10 centímetros cuadrados en 24 horas, pero ha podido llegar a niveles de hasta 15,19. En ese sentido, evidencia una vez más las prestaciones de este tipo de producto. Es así que, en cuanto a la gestión del microclima, como decíamos, la utilización de diversas estrategias, la implementación de determinadas prácticas y la utilización de diversos dispositivos, entre ellos la nueva generación de apósitos que contempla todos estos aspectos para prevenir las lesiones por presión, y entre ellas fundamentalmente el gestionar el microclima, es uno de los apósitos recomendados. Pero como señalábamos al principio, algo que nos enseñó también esta pandemia es que debemos de cuidar a quienes cuidan, y desde Combatec siempre se estableció también cuidar nuestros héroes porque necesitan del cuidado, y también en ese sentido se elaboraron diversos apósitos que contribuyeron a disminuir la probabilidad de que existieran lesiones por presión vinculados al uso de dispositivos clínicos. Es así
que bueno, espero que esté en tiempo, intenté ajustarme lo máximo posible, y bueno, invitarles por parte de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Úlceras y Heridas, para la 10ª Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión. Como ustedes ven allí, desde el año pasado se ha establecido el color verde, y les invitamos a iluminar ya sea los hospitales, los ministerios, y el verde se seleccionó con la esperanza de que finalmente podamos erradicar esta epidemia debajo de las sábanas. Así que por mi parte, muchísimas gracias por su atención, por la invitación, como les decía, desearles el mayor de los éxitos, que ya está siendo un éxito. Ha sido un honor participar con ustedes en esta instancia de intercambio y de fortalecer, bueno, todas las prácticas, las experiencias que puedan generarse en Latinoamérica, porque tenemos mucho por trabajar, pero también se ha trabajado muchísimo con excelentes resultados. Contamos con profesionales de una formación excelente y con amplia experiencia, y estas instancias también siempre nos motivan a mejorar. Hacen que retornemos a nuestros lugares de trabajo con nuevas ideas y queriendo siempre mejorar, que indudablemente es el camino que debemos de continuar. Así que si existen algunas preguntas, quedo a su disposición.